Hola, sexigenarias. Y sexigenarios. Hoy tenemos un invitado de lujo, tanto que se pelearían por él los del hormiguero o los de la revuelta. Pero él ha venido a Sexigenarias para hablar de cine con nosotras. No hay nadie que sepa más de cine porque lleva encadenando éxitos desde hace casi 40 años. Y lo que le queda, porque acaba de estrenar una peli. Que, por cierto, ha sido el mejor estreno de la cartelera española de los últimos años. Hoy es un honor recibir en nuestro podcast a Manuel Gómez Pereira, flamante director de Un funeral de locos. Manuel es un director versátil y sexigenario, pero para nosotras es sobre todo el mejor director de comedia de España. Eso lo convierte en el mejor, porque todo el mundo sabe que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Hoy queremos hablar con él sobre su filmografía, por supuesto, pero también sobre las películas de nuestra vida y hacer un repaso de cómo ha evolucionado la sociedad a través del cine. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, muchas gracias a vosotras. Y enhorabuena por tu última película. Pues voy a llamar, muchas gracias. Pues voy a llamar todos los días. Oye, esto que decís y tal, porque está muy bien. O sea, te levanta el ánimo. Oye, creo que está petándolo tu peli. Según he leído, no sé si es así, lleva más de 2 millones de euros de recaudación y más de 300.000 espectadores. Es una burrada. Sí, está bien. Está bien. Yo no soy muy triunfalista, ¿eh? O sea, quiero decir que de pronto puede sonar como a que no me parece. Es que con esta cosa de cómo funciona ahora el cine, ¿eh? O sea, estar en una lista de las 10 primeras o las 5 o las 4 o estas fluctuaciones que hay, como varía mucho, que es una de los planteamientos y que vamos a hablar de eso también, la manera de ir al cine, bueno, no, la manera más que de ir, de ver el cine, de ver las historias y tal, pues entonces hay como unas corrientes que se producen en una semana que puede cambiar todo absolutamente, un giro de 360 grados. O sea, quiero decir que toda la película empieza de una manera, te colocas el 2 y a la semana siguiente entran 3 o 4 películas americanas Y has y de desaparecido. tanto desaparece. Eso te va Pero a creo que no ha sido el caso. No, hay una cosa que es buena, que la gente se lo pasa bien, se ríe y además el boca a oído funciona. O sea, que a mí me parece fundamental porque hay un momento que la promoción se tiene que acabar. O sea, no puedes estar Claro. promocionando constantemente la película. Entonces luego la promoción, la buena promoción o la continuidad de eso es que el espectador que va a verla la recomiende como hacemos siempre. ¿No? Que dice, bueno, he visto una película, me ha encantado, me he reído, no sé qué, tal. Entonces, No dejéis de ir a verla. claro, entonces todo eso pues es una buena historia. O sea, quiero decir que luego además yo lo que suelo hacer es irme al cine también. Siempre lo he hecho, ¿eh? Pues me siento por ahí como un furtivo y tal, a escuchar y a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Entonces está muy bien porque realmente es la versión más cercana y más de verdad. O sea, aparte de que todas estas no vayan amigos o no, pero esa es la realidad de la vida. O sea, quiero decir, Sí, yo cuando yo la vi, estábamos todos a carcajada limpia. Sí, eso funciona muy bien. Bueno, cuéntanos, claro, ¿cómo se saca un proyecto como este adelante? pues mira, en este caso, por el empeño de una productora, de María Luisa Gutiérrez, que tiene mucho que ver en esto porque bueno, o sea, es muy pragmática y entonces no se le pone nada por delante. O sea, quiero decir, hay que hacerlo y hay que hacerlo. O sea, no hay que perder el tiempo. Y entonces eso es fundamental. O sea, quiero decir, corresponde a una generación, afortunadamente, que podríamos entrar en discusión esta cosa de la cuota de las mujeres en el cine. María Luisa lleva mucho tiempo trabajando y entonces se nota, conoce mucho el oficio y eso me parece fundamental, ¿no? Entonces no se detiene, o sea, quiero decir, reflexiona, da a la película lo que necesita y entonces evidentemente en el tiempo que teníamos que hacer la película o era así o si no, no se podía hacer. Es una película de encargo, entre comillas, eso no quiere decir que sea peor, porque cuando se llama así, cuando se habla de cine de encargo parece que siempre parece como que es como No. de sentido figurativo. Me Claro, en un proyecto. pero luego al final lo haces tuyo. O sea, quiero decir, la actitud que tienes que tener siempre, bueno, un poco como la serie está en el futuro de Sexigenarias, es algo que tienes que darle tu visión, o sea, tu Totalmente. punto de vista en todo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Entonces, pues ahí nos pusimos a trabajar con Sony, que es Columbia, Sony y tal, y con Antena 3, con parte de los ejecutivos de Antena 3, buscando un reparto que yo planteé
Entonces, a partir de ahí lo hemos conseguido. O sea, quiero decir que Que me la olvido. película había que hacerla con unos condicionantes también. No era lanzarte, no es un problema de lanzarte sin red o no, ¿no? O sea, quiero decir, sino que había que hacerla con un sentido un poco y con actores que de alguna forma sustituyeran para bien o hicieran crecer a los personajes originales de la película inglesa. Solo he oído una crítica, solo una. Y ha sido por la edad De Belén. de Belén y de, Y de Ernesto. Ernesto Otero. Porque ya se llevan poco. Sí, claro. Pero no por sus actuaciones, por ejemplo, Sí, que sí, es están, cierto. Sí, están soberbias. sí. Bueno, son esas cosas que de pronto dices, bueno, pues probablemente si no fueran españoles, yo he visto muchas películas donde de pronto te tienes que creer que ella o él tienen una edad o tienen un hijo y resulta que se llevan poco tiempo. No, pero Belén está muy bien caracterizada como Claro, madre. claro, entonces eso, bueno, pues es un problema. Ir realmente al lado del personaje lo que importa es cómo aparece el personaje, no si realmente tiene la edad que real, ¿no? O sea, quiero decir que bueno, Oye, pues muchas María Luisas necesitamos. sí, vamos, yo encantado. O sea, A ver si digo que encontramos una María Luisa para la serie de Sexitonarias. Oye, y después de tantos años luchando como tú llevas, cuando te plantas delante de un nuevo proyecto, ¿lo vives con la misma ilusión? sí, sí, yo el otro día hablando con la montadora con la que estoy montando ahora, yo no tengo la sensación, incluso cuando llegan los momentos donde ya tienes que enseñarla o empezar a enseñar el segundo o tercer montaje cuando estás afinando, todo este proceso o cuando estrenas y por supuesto cuando estás planteándolo o antes de rodar, o sea, tienes que, yo creo que no la puedes perder, porque de alguna manera como esto no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo, tienes que contaminar a la gente, tienes que seducir a todo el mundo, ¿no? Entonces, si tú no estás ilusionado con el proyecto, si tú no proyectas eso en los actores, en el equipo y los demás, pues entonces yo creo que no, o sea, yo creo que la ilusión no la tienes que perder, meterte en un proyecto, aunque en este caso ha sido rápido, te lleva muchas horas, o sea, quiero decir, es muy intenso, entonces lo pasas, sufres, lo pasas bien, entonces todo eso, si el proyecto no te gusta, si lo haces solamente por un tema económico, pues ahí vamos mal, ¿no? Porque la tensión que pasas y el sentimiento que tienes y la familia que creas de alguna manera tiene que estar soportada por ilusión y por ganas de hacerlo, ¿no? ¿Se puede hablar de tu nuevo proyecto o todavía no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama La Cena. La Cena está basada en una obra de teatro que es de Alonso de Santos que se llama La Cena de los Generales. Y bueno, pues es un proyecto que lo hablábamos antes, yo llevo con esta historia desde que me pasaron el texto de la obra de teatro, que me encantó, y enseguida vi, además me lo pasó un actor que ya no vive, que era productor, se llama Sancho Gracia, que es muy curioso, ¿no? Porque él tenía una visión bastante, bueno, bastante buena, o sea, era un tío que tenía mucha intuición, ¿no? Y de hecho era productor también. Y en ese momento él estaba haciendo un personaje y la estrenó, estoy hablando del 2008, ¿eh? Y desde entonces es un proyecto que he tenido ahí, que he querido hacerlo, ¿no? Oye, pues Fíjate, son proyectos que de pronto los tienes, y como es imperecedero realmente, pues lo que cuentas lo puedes contar ahora dentro de 5 años, o hace 4, o 3, o 18. ¿Y cuándo la vamos a ver? Pues yo creo que en octubre. En octubre estará ya lista. O sea, que este es tu año. Sí, bueno, sí, pero es como la ley de Murphy, ¿no? Que de pronto, De repente dos en un año. claro, que nunca ha pasado, ¿eh? O sea, pues yo, hombre, la media ¿No? que... No, yo no. Pero O sea, has hecho un montón y además algunas muy seguidas. es que... Desde Salsa Rosa en el 92, No, pero hubo varias muy ya, seguidas. pero si tú sacas la media, yo no, según cómo hay directores ahora que ruedan, o sea, yo en más o menos la media, excepto este caso, yo creo que la media ha sido 2 años y medio por proyecto. Yo en total he hecho 14 películas, esta última es la 14, y luego he hecho televisión en medio, o sea, he estado bastante tiempo haciendo televisión, ¿no? La media es esa, yo no, excepto Reinas, por ejemplo, y cosas que hacen que la vida valga la pena, que fueron muy unidas de un año para otro, y el resto, mira, de esos tiempos. vamos a repasar un poquito para que vean nuestros oyentes de lo que estamos hablando aquí.
Salsa Rosa, que fue en el 92, yo creo que fue tu 90, primer sí, bueno, no, fue en el 91. 91, que yo creo que fue tu primer éxito, por lo menos el que yo recuerdo, porque a mí esa Nos película marcó. sí, nos marcó, pero el amor perjudica seriamente la salud. Eso para mí, Porque lo llaman amor cuando quieres decir sexo, cuando quieren decir sexo, todos los hombres sois iguales, boca a boca. o reinas que mencionabas ahora. La verdad es que tu filmografía es toda una fotografía de la evolución de la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a remontarnos a los orígenes. ¿Cuándo decidiste que te querías dedicar a esto? ¿Cómo te nació la vocación? Pues mira, yo creo que la culpa fue, afortunadamente, si hay que buscar un culpable, fue mi madre. Ah, Sí, porque me llevaba mucho al cine. Entonces, en una época, estoy hablando del año 50 y ya soy mi mayor, no soy sexagenario. Perdón, eres sexy, pero vamos, Soy más. Entonces yo iba mucho al Pan es tu madre. cine. Entonces, también hay una relación con la fotografía que me encanta y con el dibujo. O sea, quiero decir, por ahí hay fuentes de pronto que, si te pones a pensar, pues bueno, todo de alguna manera tiene que ver, ¿no? Pero realmente la afición por ir al cine, que es donde realmente aprendes y te empiezas a ilusionar, yo era muy pequeño, tenía como 5 años. Entonces los jueves me llevaba mi madre al cine Príncipe Pío y mi hermana no solía venir, y entonces me iba yo con ella y tal. Yo tendría como 4 o 5 años y tal, y me acuerdo perfectamente de tirarnos. A mi madre también le encantaba el cine, y entonces nos podíamos, había sesión, Y había sesión doble. L, Recuerdo que que veíamos la primera, o sea, veíamos las dos películas, pero luego volvíamos a ver la primera de nuevo, si nos había gustado. O sea, yo vuelvo a haber estado en el cine desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. y yo también Entonces, recuerdo claro, que podías hacer eso, es verdad. para mí era una ilusión tremenda que llegase el jueves. O sea, era algo como, ¿no? De esperar. Ahora, la diferencia de esa época es ahora cuando la gente está esperando el capítulo que van a poner los lunes, por ejemplo. ¿Sabes qué decir? Y entonces, pero para mí el jueves significaba, bueno, pues, no sé, una fiesta, ¿no? ¿Cómo era el cine ese? ¿Qué recuerdas del cine de cuando eras pequeño? Pues un cine que de pronto ni te enteras de lo que estás viendo, luego empiezas a analizar de una manera así como intuitiva. Pero sí, fíjate, estoy hablando del cine de los años 50. A mi madre le gustaba mucho el neorrealismo italiano, o sea, quiero decir, recuerdo mucho esa época, que ha tenido mucha influencia en España, además, en el nuevo cine español, lo que se llama el nuevo cine español, de alguna manera, ¿no? Como Los Juegos del Milagro, como Calle Mayor, todas estas películas de los años 50, bueno, del final de los 50 a los 60, esa transición, eh, que hay mucho de contar ahí, o sea, porque es una época es muy curioso cómo se va desarrollando, ¿no? El cine español, cómo va cambiando a nivel, qué es lo que se deja en la época franquista, ¿no? De alguna manera, qué es lo que la época franquista hereda como suyo, o sea, como una nouvelle vague española, ¿no? Para que haya uno o dos cineastas como máximo que parecen que tienen una cierta apertura, pues todo eso era de alguna manera un planteamiento político, ¿no? Para dar una sensación de que aquí se podían hacer cosas, ¿no? O sea, que se tenía una cierta libertad, cosa que era mentira. O sea, que decir, porque había una censura absolutamente tremenda. En esos años 60 el cine español estaba un poquito en pañales todavía, yo creo. Sobre todo si lo comparabas con las superproducciones americanas. Donde estábamos pelis como Sonrisas y Lágrimas, Doctor Civago, o sea, grandes. Flores de Arabia, o sea, es que hablamos que justo en esa época el cine americano era... Pero sí, no es igual casi. Sí, O sea, yo creo que siempre hemos hablado, por ejemplo, Joaquín Orister, que nos reíamos hablando con productores americanos. En una época yo conocía a gente de allí y tal, ¿no? Eh, cuando hice Boca a Boca, que de pronto hay los presupuestos en España, incluso ya en los años 90, quiero decir, una película española relativamente alta de presupuesto, era como, pues no sé, las escenas de transición en una película americana. O sea, quiero decir, solamente el presupuesto. Y además es cierto. Yo recuerdo en El amor perjudica seriamente la salud, un festival que eran los Hamptons, que me preguntó un músico que conocí allí. Entonces me preguntó por lo que había costado. Esa película la produjimos nosotros cuando teníamos, la productora que se llamaba Boca a Boca. Y lo que había costado el presupuesto tenía la música, ¿no? La banda sonora, que la escribió Bernardo Bonetti, ¿no? Bueno, le conté lo que había costado, No daba crédito. no daba crédito.
porque era quiero decir, era una formación de orquesta importante y tal y cual, pero claro, los presupuestos que nosotros manejábamos no tenían nada que ver con... Ya, Sí, yo lo entiendo. O sea, comparar La Gran Familia con Sonrisas y Lágrimas no tiene color. Ahora, me lo no tanto, pero no tanto. Claro, pero era por presupuestos, pero sin embargo, como películas, tuvimos películas muy, muy buenas y muy grandes. Exacto, es que yo creo que no hay ni una gran película ni una pena. A las películas, aunque tengan poco presupuesto, pueden ser muy Pues fueron grandes. muy grandes, Y al pero revés. incluso ahora, ¿eh? Sí, sí, claro, absolutamente. Han triunfado películas últimamente, no me acuerdo si era la coreana, aquella de los Sí, que ganó un Oscar sí, y que tenía un presupuesto, creo que absolutamente ridículo. Y bueno, ridículo para la época. sí, sí. Pero vamos, era una película pequeña, Mm, entre comillas, ¿no? O sea, mm, Totalmente. Hombre, es verdad que presupuesto y éxito Para sí, sobre todo cuando en ese presupuesto metes una promoción como la que saben hacer, es que eso marca una diferencia. Pero lo que hay una cosa en el cine que no tiene solo que ver con el dinero, que es la capacidad de conectar con las emociones. Entonces, por ejemplo, yo creo que pocas cosas me llegaron a mí en los años 60 cuando yo era pequeña, como las películas de Marisol. O sea, yo es que o de Marisol, o todas esas cantantes de Ana Belén, de Rocío Dúrcal, de unos cuantos, yo disfrutaba tanto ese cine que era difícil Pero que... incluso luego, aunque nos cambiemos de década y vayamos más a los 70, películas como La Cabina fueron un antes y un después. sí, Y esa película no pudo ser ni cara, no. pero sin embargo marcó un antes y un después, yo creo, en el cine. Sí, es que España ha transitado y el cine por socialmente, porque de alguna manera ha sido el reflejo también, excepto un cine que era como más, ¿cómo podríamos llamarle, no? Como más, no voy a decir intenso, más de autor, más ambicioso con las historias, ¿no? Y no solamente de presupuesto, ¿no? Y luego había otro, pues absolutamente comercial, donde daba lo mismo. Y luego, por supuesto, en esa época el cine, el destape, para entenderlo, ¿no? Sí, es verdad. Cuando ya deja de existir la censura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ha transitado por muchos lugares, o sea, quiero decir, entonces ha habido un cine que ha sido una herencia del neorrealismo italiano, de la Nouvelle Vague francesa, o sea, quiero decir que ha funcionado muy bien y que funcionó muy bien, ¿no? Que era muy ambicioso en ese sentido, ¿no? Entonces, quiero decir, tanto el cine de los 60 como de los 70, ¿no? Y el nuevo cine, lo que se llamó el nuevo cine español, que de ahí salieron Borau, Camus, Patino y Manuel Summers incluso, ¿no? ¿Y no te parece que se les trató a este tipo de directores eh, no del todo bien? Yo creo que no. Fíjate, yo tengo la conciencia de... A los Buñueles de turno ya. No, lo que pasa es que es una generación que se desarrolló en la época franquista y políticamente no tenías la posibilidad de salir, igual que nosotros nos íbamos a Perpiñán a ver las películas, pues realmente estábamos como en un país un poco como en ese sentido corto, ¿no? De miras. Entonces, internacionalmente luego, evidentemente, Buñuel se fue. O sea, que Buñuel rodó aquí, pero luego se fue a México. Buñuel llegó a estar nominado a los Oscars. O sea, quiero decir que eh, entonces era un cineasta muchísimo más internacional. Luego, los que hablamos de Bardem, por ejemplo, que sí rodó Camus y tal, pero yo creo que aquí fueron digamos, el ejemplo de un cine interesante. O sea, donde de alguna manera, aparte de que internacionalmente, pues luego Mario con su película, la adaptación de la novela en el Festival de Cannes, ¿no? Los Santos Inocentes tuvo un grandísimo éxito, ¿no? Película. Y El viaje a ninguna parte, que son películas que han tenido mucha trascendencia afuera también. Pero realmente cuando empiezan a sonar este tipo estas películas, estos directores fuera, es después de desaparecer la censura. Yo creo que en ese desarrollo, ¿no? O sea, ¿quieres decirnos que hasta los finales de los 70, los Berlanga, los Saura y tal, Excepto no se les, excepto Saura? yo creo que Saura es el eje central, Saura y Elías, se movía muy bien, donde de pronto consiguen tener un lugar en una época y políticamente muy concreta,
que parecía o sea, que daba la sensación de que había un cierto aperturismo, pero era mentira. Pues se jugaba mucho con la censura en eso. Bueno, se jugaba, o sea, quiero decir, estabas muy dependiente de la censura. Azcona también y Berlanga, o sea, quiero decir, en esa época que quizás estaban más escondidos, la época de Ferrelli cuando rodó aquí, cuando rodó El Cochecito, o sea, quiero decir, había toda una generación que estaba intentando luchar contra eso, pero quiero decir, fue muy complicado hasta que realmente en el año, yo calculo que fue en el 76, 77, desaparecería la censura, ¿no? Entonces, Y entonces aparece el destape, que casi nos estropea un poquito el entonces invento, ¿no? bueno, el cine O sea, aparecen los Esteso, los Pajares, las Nariuscas. claro, entonces ahí es donde de pronto cae, porque parece como que antes el cine era más interesante, porque claro, yo me acuerdo que había esos comentarios, pues yo ya en esa época, en los 70, todavía estaba estudiando en la facultad y tal cual, pero todavía no había tenido la posibilidad de empezar en la escuela de cine, que de hecho yo no estudié en la escuela de cine, porque no podías entrar en la escuela de cine hasta que no cumplías 21 años para hacer dirección y tal. Pero te quiero decir que en esa época del destape y cómo se va produciendo todo eso, eh, hay un momento en el que, o sea, el cine se vuelve un poco como garbancero para entendernos, ¿no? O sea, que todas esas comedias de lo que tú dices, a los que yo respeto muchísimo, porque también se han forjado una serie de actores maravillosos como Alfredo Landa, Por ejemplo. José Sacristán, Pues, que pertenecen un poco a esa época. es verdad. Vázquez, o sea, quiero decir, excepto otro tipo de actor, para entendernos, Pajares también, que fue, a mí me parece que en una época fue un actor brillantísimo. De hecho, Pajares en esta película de Saura, Ay Carmela, me parece que está fantástico, ¿no? Desde luego, desde luego. Quiero decir, pero es una... Es que no es tanto el trabajo de ellos como actores, sino el tipo de películas y de proyectos que estarían adelante en ese momento. Es que, no sé, Y la temática, sí, no sé, es que al final todo era alrededor de enseñar, nada o más. sea, no solamente Había visto, como una necesidad, De- que solamente pero el no- de los kioscos también. sí, pero no es que ahora, visto con los ojos de ahora, dices, bueno, es que es horrible porque es que no tiene ningún pase. Es que incluso en ese momento yo creo que bajó mucho la calidad de lo que, o por lo menos de lo que yo esperaba, porque la sociedad estaba cambiando tan deprisa y estaba, pues, no sé, como en ebullición, no sé cómo, quizá porque éramos muy, muy jóvenes en ese momento y lo vivías de otra manera, pero a mí me parece que ese tipo de cine para mí fue un poco de decepción para lo que yo hubiera esperado. Sí, sí, absolutamente. O sea, que se caiga la censura para esto. Pero sí es cierto que yo recuerdo mucho el pulso con la gente, donde decía, a ver ahora qué vais a hacer, qué vais a contar, porque ya no tenéis el pretexto de que no os dejan contar nada. No hay censura. Ahora se va a ver quién es buen cineasta o qué historias se cuentan o no. Entonces ese momento de transición, pues claro, nos pilló un poco, o les pilló en ese momento a esos directores que querían contar, pero que realmente habían nacido ya en una época franquista donde existía la censura. Entonces, ¿qué pasa? Que esa actitud de lucha en contra de ese régimen de ese momento también despertaba muchísimo más la imaginación. O sea, quiero decir, había como un proceso de tener, pues como todo, o sea, quiero decir, entre comillas, esa cosa de correr delante de los grises, cosa que mucha gente joven no conoce en este momento, el compromiso social y muchas cosas que pasaban en esa época ante un régimen como era el régimen franquista, te daba mucha vidilla para tener una actitud, ¿no? Para trabajar sobre eso. Bueno, Entonces, en esos 80 fue cuando tú empezaste, quizá. claro, y entonces después, de pronto, al no tener eso con lo que luchar, de alguna manera, de pronto yo creo que esa generación que estaba ahí como a medias se quedó un poco despistada, para entendernos, ¿no? Digo, Sin embargo, ahí hubo unas películas también muy interesantes en los 80, tipo Mujeres al borde de un ataque de néteos, que es verdad que fue un yo estoy hablando más de los 70, finales de los 70, finales de los 70. después justo de la muerte de Frank, pero luego surge evidentemente la movida entre directores como Pedro Almodóvar, como Chavarri, quiero decir, bueno, en ese momento Saura continúa, por supuesto, Aquí parece que nos poco. Berlanga y Azcona con todas las películas, José Luis García Sánchez, o sea, quiero decir, hay Mario Camus también, o sea, quiero decir, hay toda una generación que continúa y otra nueva que no es que corresponda realmente a la movida, sino que es un cine muy interesante.
es que se desarrolla en los 80 también. Y- Afortunadamente en los 90, ¿no? O sea, quiero decir que Y en los 90, que es ahí cuando llegan tus primeros éxitos muy reconocidos en la década de los 90, que fue una muy buena década para el cine, sí, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor ya había esa madurez, no sé, Habíamos cultural. habíamos pasado ese lapsus, ¿no? Había también sí, posiblemente más sí, dinero, porque son los años en los sí, que también se notaba, ¿no? Fue cuando dejamos de ser tan pobres. claro. ¿Y nunca estuviste tentado de ir a Hollywood? Pues sí, estuve. Sí. Lo que pasa es que fue un momento, cuando lo cuento de pronto, hay un momento y dices, te puedes arrepentir o no, ¿no? Pero es cierto que fue un momento de cierto atractivo, porque además viajé mucho ahí a Los Ángeles y tal, y por razones, porque Boca a Boca la compró Miramax en ese momento, ¿no? Y la compró con la idea de hacer un remake que me ofrecieron a mí para rodarlo allí. Y yo entiendo a Pedro Almodóvar como lo que le ha costado rodar en inglés y no irse ahí. Porque yo creo que, quiero decir, yo pulsé eso en el festival este que hay en el American Film Market, ¿no? Todos los años. Y entonces cuando vas ahí, de pronto entras en un hotel, en todas las habitaciones hay empresas y productoras que compran y venden cine y tal. O sea, es una feria. Claro. Y entonces entras ahí y hay 10.000 películas, 15.000, 20.000 y tal igual. Entonces de pronto, claro, te das cuenta de que entrar en ese mundo y luego gente de allí, de pronto, que claro, que das una patada y salen 40 directores. O sea, quiero decir, no es que sea más competitivo, ¿no? Todo el proceso de tu contrato, si te ofrecen una película, es muy complejo. O sea, donde hay un momento en el que puedes llegar a perder la autoridad total, hasta no poder hacer un montaje tú realmente como quieres hacerlo. O sea, esa libertad que tenemos en Europa para hacer cine, incluso aunque no lo produzcas tú, te autoproduzcas, ¿no? Como hice con Boca a Boca en la sociedad que montamos, César Benítez y Joaquín Orester y tal. Aquí hay o había, por lo menos en esa época, una posibilidad de que el proyecto que tú querías hacer fuera al 100% luego hasta el final. Pero en Estados Unidos es muy complejo Lo pierdes. ¿Quién manda ahí? Que los grandes estudios. O sea, el estudio decide. el estudio, porque realmente el productor, que es exactamente igual como sucede ahora aquí en España, realmente en esa época también el productor es un poco como siguen siendo los productores, aparte de ser un productor ejecutivo, pero una especie de gestor. Realmente el estudio es como lo es ahora las plataformas, como es Netflix o como es HBO o como es Amazon, como es Apple, o sea, quiero decir, y entonces, bueno, no es que tengas que hacer la película del dictado, pero ahora mismo, si tú haces una película con cualquiera de estas plataformas, estás sujeto a una serie de condicionantes en el proyecto que Bueno, el reparto, el presupuesto, o sea, el guión, la nota de guión, pues prácticamente se convierte en una película que ellos quieren hacer. no, todavía peor. No es nadie, es el algoritmo decide Bueno, ya es. qué, qué hay que hacer porque Netflix lo tiene todo medido. Claro, entonces en esa época, toda esta cosa tan larga que cuento, o sea, viene un poco a eso que en un momento determinado, quiero decir, por un lado era un hándicap, Echaste para atrás. sí, y luego que yo tenía que cambiar mi sistema, me tenía que ir allí, entonces suponía trasladarme contra mi familia en ese momento, estoy hablando del año 95, 96, ¿no? Cuando hice Boca a Boca. Es complejo ¿Y porque entonces nunca ha habido un boca a boca americano? no se llegó a hacer. Ellos Bueno, que se perdieron. ¿te acuerdas esa película de Tom Cruise Sí. que era un remake de una española, la de La Gran Vía Vacía? ¿Cómo se llamaba? Sí, la película de Alejandro Amenábar, Los, que era, los ojos, sí, abre los ojos. Ah, sí, puede ser. Y luego la hizo Tom Cruise en Estados Unidos, que ni color, by the que way. no funcionó. No, y además ni color, o sea, era infinitamente mejor la española que la americana. Ahí está una prueba de que no siempre es el dinero. No, no, es la visión. Esta película, por ejemplo, Funeral, se ha hecho una versión americana. ¿Ah, sí? Que yo he visto, sí. ¿Y qué tal es? Pues, muy sosa. Es que yo creo que también el humor, o sea, es curioso, ¿no? Porque cuando hablas del cine y la comedia, hay una cosa que ha funcionado muy bien ahí. Ahora se hacen comedias muy sosas, son muy ingenuas en Estados Unidos, ¿no? Bueno, me estoy Entonces, acordando de la de Intocable, sí, la francesa, y
que la han hecho los americanos y no puede ser más mala. Claro. Con lo Y buena es que buenísima la francesa. Sí, sí, claro. Entonces hay algo que es pues la manera de contar. Hay una cosa como mediterránea, europea, como queramos llamarle. Hay una cosa de emociones y de pasión por la vida y por las cosas que ellos no lo tienen. Por eso Ellos son más de son muy pesados. Superman. Sí. Muchos, hay gente maravillosa, pero luego hay gente muy pesada. Súper grandes. Sí, son muy ingenuos, o sea, de pronto hay una cosa muy divertida de ellos que son muy buenos espectadores, porque me acuerdo que iba mucho al cine allí en Los Ángeles y tal, en Nueva York también, y entonces son muy apasionados viendo la película, "Oh, todo", o sea, se aplauden, se ríen, o sea, se apasionan mucho más que nosotros, curiosamente, son los fieles, pero luego rodando, viendo las historias, yo creo que, o sea, son completamente al contrario. Si analizáis un poco todas las comedias que mejores del cine americano están hechas por europeos, desde Billy Wilder, o sea, quiero decir, todos, Lubitsch, Billy Wilder, Capra, o sea, todos son de origen europeo, la ¿Y a mayoría. mi pasa, doctor, de quién es? Porque yo Es creo de que no me he leído tanta en mi vida. Bogdanovich, maravilloso director también. Maravilloso. Pero bueno, Bogdanovich tiene o sea, es una mezcla, pero realmente las películas maravillosas como El apartamento, por ejemplo, o sea, para mí Billy Wilder es, como decía Sosa, Pilotes. Entonces, bueno, él es bien eso, o sea, es una generación de directores que se fueron a Hollywood para rodar allí, porque claro, en la época en que él se fue, pues prácticamente estaba Hitler por ahí rondando y tal. O sea, Así que no te arrepientes de no haber ido a Hollywood. no, realmente no. O sea, me hubiera gustado saber cuál hubiera sido mi otra vida allí, ¿no? Ah, y ahí hacía era un anuncio de Ernesto Alterio. Sí, hay una De película. ¿qué es lo que hubiera pasado en mi vida si... Si hubiera tomado esta decisión. Bueno, Si entro por esta puerta en vez de por esta, o si cojo el tren o el metro que pasa y Alterio, yo creo. este primer metro que pasa ahí o el siguiente. Bueno, Sería pues- no te ha ido mal. O sea, que la decisión que tomaste muy mala no fue, No, porque has tenido... no, lo que pasa es que lo que sí echas de menos es lo que hablábamos antes un poco de cómo realmente se mueve la industria. O sea, cómo hay un tejido industrial, cosa que en España no. O sea, todavía ni siquiera ahora en este momento lo tenemos. O sea, no existe. Ahora, Entonces, somos un poco francotiradores en todo ese proceso, ¿no? A la hora de enseñar la película, que es súper importante, la promoción, tiene que haber un dinero ya desde el presupuesto destinado a eso, y que es súper importante, porque tú, o sea, que no prestas la película para tus amigos, cuesta mucho trabajo hacerlas. yo tengo la sensación de que todo ese dinero y ese talento de Hollywood está ahora más destinado a la promoción y el marketing que lo hacen de cine, más que, nunca mejor dicho, más que en realidad al producto en sí. Ahora mismo tú ves el cine americano y es todo. Superhéroes, uno tras otro y tras otro. Los Vengadores en distintas series, no sé. Yo no encuentro que hay ahí tanto talento, pero el marketing es increíble. Sí, claro. Ese es eso es lo que llamamos ahora, pero bueno, y en una época también la película de estudio. O sea, es decir, la historia parece que es lo de menos, porque no es que, por supuesto, se le da importancia al guión, pero la luz verde, que antes costaba mucho, que te diera el estudio, ahora se construye a partir de una serie de ejecutivos que teóricamente eso tiene que vender. Entonces o sea, te la tienen que meter con calzador y la única manera es promocionarla a tope. O sea, hay un presupuesto destinado a eso increíble. Entonces, pues ahora ves películas que se pseudo llaman comedias, pero que son realmente comedias de acción, que es como una moda, pero son muy malas. Tienen malísimo guión, pero es curioso, ¿no? Que el estudio les da luz verde. Pero joder, la película dice, pero por Dios, o sea, es que no se sostienen. En el minuto 10 ya desconectas, o sea, ni personajes, ni te emocionan, ni... Da igual, o sea, quiero decir, ya no digo las películas de superhéroes de género, que a mí me encantan, o sea, yo las veo, ¿eh? O sea, quiero decir que ahora, por ejemplo, Todos los Marvel, claro, o sea, hay Marvels que están muy bien, otros que son como... de pero relleno. claro, pero por ejemplo, desde La Viuda Negra, que tiene mucho humor, ¿no? La que hizo Scarlett hace en el 2021, por ahí. Quiero decir que hay historias interesantes, incluso algunas están bien construidas, pero hay otras que tienen muchísimo presupuesto que yo te os juro que es que, o sea, no doy crédito de cómo no le han dado, ya no te digo más presupuesto, pues si se gastan eso, no creo que tengan problemas en pagar más versiones del guión. O sea, contratar a guionistas que tengan un sentido del humor, que construyan las historias con más pozo,
porque no está reñido. O sea, quiero decir, la época esa gloriosa, por ejemplo, de Kasdan y de toda esta gente que escribían cine de aventuras, pero que luego eran historias que estaban bien construidas, que los personajes eran divertidos. Claro, por ejemplo, desde pues yo qué sé, desde George Lucas, por ejemplo, también. O sea, quiero decir que hay una generación de cine. Spielberg, por supuesto. por ejemplo. Entonces, Indiana Jones, o sea, todas estas películas. Pero bueno, ¿Dónde te parece que ahora mismo se hace buen cine? yo creo que en Europa se está haciendo buen cine, en general. Hemos perdido, fíjate, en Italia, que yo adoro el cine italiano de una época, y parte en Francia también, pero yo creo que ahora tenemos un nivel importante, sobre todo, y en España también se está haciendo muy buen cine, ¿eh? O sea, quiero decir que eh, mucho mejor que en Estados Unidos. Sí, yo, Hemos hablado de cómo ha cambiado la forma de hacer cine, pero no hemos hablado de lo que ha cambiado la forma de ver cine, que también ha sido un cambio drástico, porque hemos pasado de lo que tú decías, de la sesión continua, Claro. de ir mucho al cine, porque utilizábamos mucho el cine, a empezar a utilizar vídeo, porque nos acordamos todos de los videoclubs, ¿no? Que fue un efímero y tal, o de los cines de verano, por Dios, que fueron para nosotros desde Y luego era maravilloso, ¿eh? maravillosos. Era una fiesta eso de en verano. Bueno, y ha vuelto, Siga. ha vuelto, sí, ha vuelto, no tanto como antes, pero ha vuelto. Pero efectivamente, ahora con tanta plataforma y tal, esto de ya toda la familia yendo al cine ya no se... No, ahora sí que el cine para entendernos un poco como de niños, o sea, sí que sería porque hay palomitas y tal y todo. Entonces hay una cosa, hay una relación ahí muy directa. Gracias al Segura, ¿no? Claro, gracias a Santiago Segura y tal, y dice, mira, de pronto padre no hay más que uno a 14. Es curioso, por el cine familiar va la gente, pero yo creo que ahí lo que sucede es que los padres dicen, con tal de no darles porque es lo mismo que cuando tú vas a un restaurante y ves comiendo a una familia y resulta que todos están con el móvil y los niños están con el iPad. O sea, cada uno están sin comunicarse y entonces les ponen el iPad, pero a niños, yo he visto a niños, así que vamos, les tienen que poner la trona, porque y ya están con el iPad viendo los dibujos animados. O sea, que, es decir, que está muy bien que tengan cultura visual, pero Pero no tanto. sí, sí, y entonces lo que pasa los sábados por la tarde, yo creo, es que lo que hacen los padres dicen, bueno, pues mira, vamos a llevarles a ver una película familiar, les damos unas palomitas y tal y pasamos 2 horas. Pero bueno, que cuesta un dinerito todo, ¿no? O sea, quiero decir, porque, en fin, porque es un negocio lo de las palomitas y tal. Pero bueno, yendo a la realidad de esto, pues sí, varía mucho, porque la gente, cosa que me parece muy bien, ve el cine en casa. Se ha acostumbrado a tener unas pantallazos enormes y tal y cual, pero claro, no es lo mismo. O sea, ni parecida a la experiencia. no, claro. O sea, evidentemente eso es algo que yo creo que no se va a perder. O sea, Yo también lo creo. Yo creo que es algo que no se va a perder nunca. Pues por muy grandes que sean las televisiones que tengamos en casa. Yo voy aquí, que le gusta el cine. yo lo voy aquí de cada semana y normalmente voy los domingos al cine y están muy vacíos los cines. Sí, pues es que también ahí entra algo que es que depende de cómo promociones, de que guste la historia, y entonces ahí es donde se desarrolla que o sea, es complicado porque yo creo que tienes que conseguir que la película sea un mini acontecimiento para que crear esa necesidad de verla en la pantalla. No esperar a decir, no, Pero voy a esperar. aún así, no sé, me estoy acordando de Oppenheimer, por ejemplo, que además ganó Oscar, ¿qué tal? Que de repente fue un taquillazo. Enseguida salió otra que la eclipsó. O sea, quizá el problema es ese, que enseguida salen 3 más Y no duran nada. y el distribuidor La supongo acelera. que la quita. No, porque la explotación ha cambiado también. O sea, es decir, La distribución. O sea, el ciclo de vida es Película. enano porque enseguida el salto a plataformas es inmediato. no, y luego, porque si sale con muchas copias. O sea, es decir, antes, yo recuerdo, ya no te voy a hablar de los 90, o sea, pero quiero decir, salir a lo mejor con 90 o 100 copias, nosotros seguimos llamándole copias porque en el fondo ahora, que no sea, aunque sea un DAT prácticamente digital, que no existe el celuloide ya, o sea, no, los proyectores ya dejaron de existir. Ahora se lleva otra vez rodar en 35 y tal, pero bueno, quiero decir que antes salir con 90 copias ya estaba bien.
pero es que ahora se sale con 350. O sea, es decir, tú estás realmente lanzando la película proporcionalmente, como podía ser antes, una película que estaba en cartel pues 3 o 4 meses y ahora se consume en 4 semanas, o en 5. ¿No te parece que las series también han eclipsado un poco a las películas, al cine? Yo creo que no, no. Yo creo que la gente, yo creo que lo que han provocado las series es que las películas se parezcan a las series, A eso me a capítulos refería. de televisión. Exacto. Ah, Se hace muy rápido todo. O sea, entonces O el lenguaje y que haya capítulos que parezcan películas, porque un capítulo de Juego de Tronos podría ser, en términos de producción, como hacer una película. claro, pero claro, efectivamente, estamos hablando ya de un nivel de producción impresionante. Pues si tú ves el making of de Juego de Tronos, vamos, o sea, quiero decir, te subes por las paredes, porque claro, el tiempo y el desarrollo de efectos visuales que tienes y efectos especiales es increíble, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, hay una calidad que es difícilmente una serie española puede llegar a eso, ¿no? Porque cada capítulo, a lo mejor de Juego de Tronos, puede estar entre los 12 a 15 millones de euros, ¿eh? Un capítulo, ¿eh? Un capítulo, o sea, hay películas que cuestan menos. O sea, esta película la hemos hecho nosotros, La Cena, no creo que llegue a los 4 al final. O sea, estaremos en... Madre mía. O sea, es que no tiene nada que ver, estamos hablando de otro mundo. Pero en cualquier caso, eso no influye ni más ni menos en que la película luego sea un éxito. Hay muchos elementos que tienes que tener como industria. O sea, que desde el COVID parece que no íbamos a recuperar la asistencia. Ha bajado, evidentemente, pero ya no solamente, no es que haya bajado por el COVID, sino por el sistema de distribución, porque se consume mucho cine en casa, porque sale prontísimo, y entonces la gente, porque se produce mucho cine para verlo solamente en casa, no para verlo en las salas, por el cual, excepto Netflix, el resto prácticamente de todas las plataformas, bueno, Apple con algunas películas, como por ejemplo Scorsese o, sí, sobre todo Scorsese, que la ha estrenado en sala, pero a lo mejor ha estrenado una semana o 2, pero en general todas las plataformas, si hacen un original, para entendernos, no solamente quedarse con los derechos de explotación, no se estrena en sala. Entonces se estrena en, bueno, en la... No me acuerdo qué plataforma fue que hizo un estreno en plataformas, pero con el tratamiento de como si fuera un estreno de cine, o sea, y estilo ahí de súper hollywoodense, y en realidad estaba estrenándose directamente para la tele. Lo que sí pasa, curiosamente, es que tú, o sea, es como, por un lado contradictorio, pero por otro lado, eso no crea industria para el productor. Porque tú llegas a muchísimo, puede ser que llegues a muchísimos más espectadores a través de una plataforma que si estás estrenando una película por la vía normal o produciéndola. Porque luego, para llegar, para venderla fuera, tienes que ir al mercado internacional, se tienen que interesar por la película. O sea, quiero decir, potencialmente los espectadores que tú consigues con una plataforma que se colocan a lo mejor estrenas o una serie, pues de pronto, pues yo qué sé, o sea, puede llegar a 16 millones de espectadores, o 20 millones, o 30 millones de espectadores, cosa que no tiene no. una película. Que vamos, ¿Has hecho muchas series, Manuel? sí, en una época, pues casi estuve 8 o 9 años haciendo televisión. ¿Cómo qué series? Pues mira, hice la primera cosa, bueno, ya en la época de Boca a Boca hicimos una serie para televisión que se llama Mar de Dudas, que la producíamos nosotros, pero luego ya dejamos Boca a Boca, tal, en fin. Pasó el tiempo, hice cine y de pronto, en un impasse de estos, después de hacer eh, una película que funcionó relativamente, eh, que se llamaba Juego del Ahorcado, vino una época un poco tensa, ¿no? Económicamente, y entonces dice, no, yo tengo que seguir trabajando, o sea que pues, tenía que pagar facturas porque la produje. ¿Qué debéis ir comiendo? Sí, sí. Entonces, claro, la vida continúa, o sea, que no te puedes parar, ¿no? Entonces, a mí me parece que además no te puedes quedar. Me parecía que hacer televisión bueno, me llamaba ¿Es ese, otra fórmula? claro, y me apetecía, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con Ramón Campos y con Teresa en Bambú,
Y entonces hice Gran Reserva, luego hice Gran Hotel, luego hice Velvet, luego hice Tiempos de Guerra, luego hice, pues, ¿cuál más hice? Pues estuve trabajando con ellos bastante, pues casi 10 años. Una pregunta, Am, ¿por qué en las series el director pasa tanto desapercibido y sin embargo es más importante el creador? Bueno, pues porque, Cosa que no ocurre en el cine. claro, porque el proceso es como a la inversa. O sea, yo creo que el director se convierte más en un director de encargo, a no Aunque ser que sea un tú director de lleves, encargo, claro, puede marcar la sí, diferencia en la serie. pero realmente el que desarrolla la historia, o sea, quiero decir, el proceso en el cine es distinto porque es el director a lo mejor el que crea la historia de alguna forma y entonces tiene a su equipo de guión y ahí trabaja con él y luego el productor y tal y cual, pero en televisión se desarrolla como a la inversa, es el guionista que el que se ha hecho de alguna manera el, el creador de la historia, evidentemente. O sea, quiero decir, Bueno, es que de gente hecho hay como Ramón varios. Campos y Teresa Duel, por ejemplo, dijeron, ¿por qué vamos a tener somos nosotros los que realmente desarrollamos el proyecto y somos los creadores, ¿no? Los que, bueno, los que promueven el proyecto. Entonces los directores, Se de alguna convierte en manera, un técnico. sí, evidentemente vas a hacerlo no a tu manera, vamos a ver, a tu manera es hacer la tuya, como decía antes, tienes que dar tu punto de vista, pero la estructura es la que es. O sea, yo cuando empecé a trabajar con ellos, cosa que además pues, Gran Reserva estaba funcionando muy bien y tal y cual, era una historia, bueno, pues que era bastante digna, o sea, me parecía que estaba bien y que tenía medios para hacerlo. Y entonces yo no iba a cambiar la estructura. Yo la rodé bastantes capítulos, eh, pero realmente, bueno, pues ajustándome al tono y a cómo ellos querían contar la historia. Porque de hecho hay varios directores a una misma serie, sobre todo las que se alargan mucho en el tiempo, pero vienen y tú como espectador no notas diferencia No se debe notar. entre una temporada a otra. A lo No mejor se- o sea, normalmente, o sea, la serie evoluciona, de series pero americanas de pronto donde hay 3 y 4 directores y tampoco notas No. mucha diferencia. Hay un tono que lo marca el creador y el guionista al principio, o el primer director que hace el primero y el segundo capítulo, que marcas un poco. En eso sí, por ejemplo, en Gran Hotel ya estaba empezada, pero por ejemplo en Tiempos de Guerra éramos 2 directores nada más, y entonces prácticamente tanto el tono con Ramón y con Tere, pero la manera de contar la historia ya la creas tú al principio porque la preparas, ¿no? Preparas la serie casi como una película. De la otra manera, a ti te puede llamar un productor de televisión o un guionista o el creador de turno y entonces pues, incorporarte a la serie cuando ya lleva una temporada, ¿no? claro. Entonces tienes que seguir unas pautas, evidentemente. Lo haces como tú lo sientes también, pero ajustándote a... Manuel, tú has sido nominado como director y como guionista, pero el Goya lo has ganado como guionista. Sí. Si tuvieras que elegir, Yo creo que es algo que no se puede separar. ¿de verdad? Sí, yo por lo menos siempre lo he hecho así. O sea, yo no soy guionista al 100%. Soy, entre comillas, también soy más director al 100% que guionista. Lo que pasa es que yo necesariamente tengo que trabajar, sobre todo en los proyectos que genero yo, o que puedan ser originales o que yo pienso en ellos, necesito trabajar como guionista con el equipo de guión, ¿no? Desde el principio para Porque que ahí le empiezas a dar la forma a lo que el tú tono quieres. es muy importante, ¿no? Entonces, y luego evidentemente te puede llegar un guión y eso es algo que siempre sueñas también, ¿no? Que de pronto cuando te dicen, no, te voy a pasar un guión tal de porque ya verás, está muy bien y tal, me gustaría, y entonces tienes la ilusión de que de pronto que recibas un guión y que digas, bueno, pues es que es sin tocar, Sí. no hay que tocar nada, ¿no? Pero aún así yo creo que siempre tienes que implicarte, ¿no? O sea, yo no creo que se pueda separar, a no ser que suceda eso, ¿no? Que no tiene un guión impecable, donde digas, bueno, pues es como, siempre tienes que tener por lo menos la capacidad o mínimo una cierta preparación para escribir. Claro. Bueno, es que nos hemos contado que nosotros conocimos a Manuel a raíz de la serie de Sexigenarias, que alguna vez nos hemos hablado de ella, que son 3 amigas a punto de cumplir los 60 con el vértigo que da esa edad, ¿no? Con el 6 delante, que es como tremendo.
Y en fin, es una serie con mucho conflicto y mucho sentido del humor. Y entonces se la presentamos a Manuel y a Manuel la verdad es que le gustó el proyecto. Solo falta un pequeño detalle y es que encontremos a alguien que nos la quiera financiar, pero tan pronto como la encontremos, Pero sí encontrará seguro. ojalá. No, porque es una estupenda idea, además. O sea, yo creo que es una historia que también no se trata de que sea oportunista. Yo creo que es una historia que está muy bien porque es muy divertida por un lado y luego el conflicto y la realidad, que yo creo que es el equilibrio que tienen que tener las comedias. Tienen que tener una parte verosímil y luego ahí en las comedias también hay mucho drama, entre comillas. Que la vida y todo eso, bueno, pues crea situaciones divertidas. Y además los baby boomers somos lequeón ahora. Absolutamente. O sea que tenemos un nicho de mercado maravilloso para cuando alguien nos financie la serie. Oye, yo antes de que terminemos, porque Manuel, estaríamos hablando contigo como 3 días más, lo que pasa es que este podcast lo tenemos que terminar en algún momento. De todas las películas, de todas las que he resistido, ¿cuál dirías tú que es tu preferida? De todas las películas de la historia del cine. No, de las que tú has hecho. Yo no decía en general, pero también, ¿cuál es tu hijo preferido? No, También. hay muchas. O sea, para mí, antes lo que pasa es que también es un poco tópico. Me da vergüenza hablar de esto porque parece que todo el mundo. Pero para mí, películas como El apartamento me parece sublime, donde se mezcla la comedia y lo verosímil y lo que es la realidad. No, me parece maravilloso. Es la comedia que más equilibrio. Es la que a mí me mueve buscando ese tipo de historias, ¿no? O sea, por ese tono, ¿no? Que tiene la historia. Y luego de las que yo he hecho, pues bueno, pues hay películas más agradecidas. Bueno, a mí me sigue gustando que la película se pase todos los años, pero es curioso, que todos son los iguales, de la que tú hablabas antes del que nos dieron algo ya por guión. Es una película que siempre, yo creo que es la que sigue conectando de alguna manera y no se olvida. Esa cosa de tres tipos, Absolutamente actual. claro, de tres machirulos como son, porque ahora incluso la serie está de De Netflix. machos. Alfa, ¿no? O eso es alfa. Es esa. Claro, Es que es está bien. prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese Y se conflicto, repone una y otra vez. ese conflicto es Sí, universal, sí. sigue existiendo, es mentira. Esa cosa que decimos los hombres, no, porque somos más feministas, no sé qué. Mentimos mucho. O cuando llega el momento de la verdad, no, mucho de aquí, pero luego cuando hay que hacer las cosas realmente y asumir, Nos sale nuestro, ¿no? sale esa cosa. Nuestro natural. En fin. Manuel, pues estaríamos aquí efectivamente horas. Nosotros el año pasado ya tuvimos a Lolita en el podcast y decidimos nombrarla Sexigenaria de Honor, porque representaba todas nuestras ideas, ¿no? Como buena sexígeno. Y hemos decidido que tú vas a ser nuestro primer Sexigenario de Honor. Ah, muy bien, joder, encantado, es un honor, ¿eh? Oye, es algo que nosotros, o sea, es la segunda persona porque lo reservamos para la gente a la que realmente admiramos. Muy O bien. sea, Sí. que es Listo. La verdad es que te hemos admirado siempre desde Salsa Rosa, que nacimos con ese cine, o por lo menos crecimos con ese cine. Bueno, pero desde que te hemos conocido personalmente, nuestra relación ha crecido. Así que nos haces muchísimo honor aceptando ser Bueno, y nuestro para host. mí es también un honor. Así que nada, despedimos aquí nuestro podcast, ya que lo sentimos, pero el tiempo se nos va volando, estaríamos horas contigo. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros, por tu tiempo, que sabemos que lo tienes muy escaso con tanta peli, y que se te siga yendo bárbaro, y este año ya no te va a dar tiempo a estrenar mucho más. No, ya con 2 yo creo que es suficiente, pero que sigan viniendo muchas películas. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros Muchísimas también gracias. encantado de estar y suerte con el proyecto de Sexy, que es muy interesante. Muchas gracias, te avisaremos. Pues nosotros despedimos aquí este podcast. Y no olviden seguirnos en redes, en Instagram y en TikTok, y por supuesto en YouTube y en Spotify, que seguimos aquí todos los meses.